Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues vamos con Bandmate y con Daydreaming. Y dirás tú, espérate un momento, ¿esa no la acabamos de hacer? Tengo un déjà vu Un ahora déjà mismo. vu. Digo, sí, pero esta es la versión acústica, amigo. La O versión sea que a Kane se va a aburrir más si toca. no hay forma de convencerte, ¿eh? Eh, No, Nada, no, que escucha, que yo compro. también la patrocina Alexi. Y nada, la cuestión es que Alexi me daba una versión o la otra. Así que le hemos hecho las dos. Aquí digo, venga, Sin vamos, problema. vamos que De no. perdidos al río, De ¿no? perdidos el río. Además, lo que yo no sé qué van a hacer porque el vídeo normal dura 4 minutos y medio, más o menos, y esta versión en acústico dura 12 minutos. ¿Qué narices van a hacer para que dure 12 minutos? Pues viendo el fotograma que están ahí, debe haber una orquesta, vamos, por lo menos violines y eso. No sé, yo con esas luces para empezar me tropezaría con algo. Ahora mismo no. Ya me tropiezo de normal, ¿vale? Eso también. Porque yo soy bastante torpe, ¿vale? Así que imagínate. Bueno, Daydreaming ya haciendo un poquito resumen de lo que dijimos la vez anterior, esta es una canción que celebra el espíritu de la fantasía y la alegría de soñar despierto, ¿vale? Es decir, aventura, emoción, optimismo son cosas que se ponen por aquí, ¿vale? La experiencia de soñar, y bueno, ya sabéis, un tono optimista, digamos, de canción. Entusiasmo, ese tipo de palabras que nos suben para arriba. Así que bueno, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Y vamos allá con Bandmate, Daydreaming en acústico. また必ずお会いしましょう。聴いてください。Nothing I can do かすれた声で今夜だけはそばにいてよ Hold on, feel my soul. Voy a pararle un segundito. Bueno, espectacular. El comienzo con el piano.
muy intimista, muy de poner los sentimientos en la mesa, ¿vale? A pecho descubierto o como lo quieras decir, ¿no? Enfrentarte directamente al público. Es muy complicado en esas circunstancias sin sentirte arropado por la banda en una canción normal. Me encanta siempre la guitarra acústica de aquí de Miku, con que el corazón. con el corazón en la caja de resonancia. Después más cosas, a ver si lo veo por aquí que quiero enseñarlo. Bueno, el bajo de Misa tiene toda la parte, digamos, de trasera descascarillada. Ese bajo ha sufrido mil batallas. Y las baquetas que está usando Akane, pues son como un conjunto de varillas de Sí, yo madera. me he fijado que eran un poco ahí, sí. Efectivamente, efectivamente. Y están unidas con cinta para que no sea tan compacto, tan duro como una baqueta normal y quede mejor en acústico, ¿vale? Pues ese Y tipo me he de... fijado también que son chicas sanas, porque cuando han enfocado la cámara a Saiki desde atrás, se veían dos botellas de agua con su pajita. Digo, mira, y me he acordado de Queen. Bueno, sí, bueno, sí. Eso es Ya porque, sabemos que Misa. claro, eso es porque no han enfocado Sí, bueno, pero encima del escúchame, ampli yo de he mí. visto ahí dos botellas de agua con pajita. Que Bueno, luego tenga tequila o tenga. no, pero eso es por el lado de Saiki y tal. Claro, Pero no, no, no. En el pero amplificador. claro, y se me ha venido a la mente Freddie Mercury en el Live ID, Sí, ahí que tenías. tenía un mini de cerveza allí y el tío estaba Sí, tocando el piano y estaba con la claro. cerveza ahí. Digo, mira cómo cambian los tiempos. También era otra época. Claro, claro, obviamente, y fumaban y. Bueno, la cantidad de cosas que hay que no tomar para cuidarse la voz, cuando hacía el tema estudiaba locución, doblaje y tal, es que no se puede fumar, el alcohol deshidrata, el café tampoco porque deshidrata, ya te lo comenté una vez, ¿no? Los frutos secos Sí, sí. arañan las cuerdas vocales, el chocolate también es malo, es decir, una cantidad de cosas, los lácteos producen demasiada mucosa. Agua. Nada, nada. Hay agua y buena Y, alimentación. y sin embargo, Freddie Mercury, mira cómo cantaba. Y bebía cerveza y fumaba y Ya, hacía porque de todo. porque cantaba así a pesar de. Es Pues tú decir, imagínate si no hiciera eso. claro, si se hubiera cuidado, ¿Cómo hubiera cantado? bueno, si se hubiera cuidado, ya sabéis, no no penséis en eso, sino, es decir, eso fue inevitable y el pobre sufrió la enfermedad, pero si él no hubiera abusado del tabaco, del alcohol y de drogas, pues estaría mucho mejor, ¿vale? Hubiera tenido una salud vocal. Recordemos que en el Live ID estaba tocadísimo Sí, de sí. la voz. Estaba muy tocado. De hecho, hace algún gallo por ahí. Estaba tocado y recién. Además, que creo que fue ese día cuando le dio la noticia que tenía SIDA al resto de la banda. Bueno, eso viene en la película. Realmente Bueno, en la película, según la peli. Luego ya no sé si lo sabían, sería en lo, ese sa- día lo o lo sabían de antes. sabrían ya. Lo sabían de antes, sí, lo sabían de antes. Bueno, pues amigos, continuamos. 明けない夜を願った It's baby love それでも加速してくもういい I will still believe もっと感じたい Baby this moment
Me parece una idea fabulosa esa especie de bosque, ¿vale? Que hay Sí, sí, de detrás, árbol. que son LEDs y los van cambiando a más oscuro, más claro, más intenso, dependiendo de lo que vayan necesitando en la canción, ¿eh? Es casi un intérprete más y está fabuloso en ese sentido. Este concierto acústico, si no tengo mal apuntado, es de el año pasado, de 2024. Así que fíjate, ¿no? Es decir, hemos antes visto la canción en el vídeo hace 7 años y ahora, pues, tanto tiempo después, vemos esta versión en acústico. Y bueno, ese entusiasmo, esa entrega, todos esos sentimientos positivos que les han conducido en ese viaje, ¿no? De tantos años y ahí sigue el grupo de lo que se propusieron al principio, donde han llegado, pues yo creo que tienen que estar más que orgullosas. Además que están todas con los ojos cerrados. Lo están sintiendo, sí. Está Miku tocando y está cantando ahí con los ojos cerrados y Saiki creo que estaba, lo que pasa que lo mismo Saiki sí tiene que estar mirando a lo que está tocando, a las teclas. Pero el resto, y Akane, claro, Akane está tocando los tambores y la verdad que no la veo que se esté aburriendo mucho, ¿eh? También lo está sintiendo, ¿no? No creo que ninguna de ellas necesite mirar casi el instrumento. Sí, yo creo que tampoco, pero Llevan después siete, de llevan 10 7 años años llevan, ¿no? actualmente. Pues llevan un montón de tiempo. Pero que digo que esta canción Sí, claro, llevan llevan 7 años ahí 7 años tocándola. interpretándola y cada año cuántas veces la habrán interpretado, más los ensayos. Esta canción, vamos, tiene que estar ahí más que lista. Pues mira, este grupo pues empieza en 2013, así que llevan actualmente 12 años. 12 años. 12 años que está fantástico y todos los que le quedan. Sí. Venga, pues continuamos. それでも加速してく想い I will still believe もっと感じたい Living this moment So I don't leave me 覚めないで夏やがるかすれた声で今夜だけはそばにいてよ You know I won't don't leave me 消えないで We got never back 離れないように今夜だけはそばにいてよ Hold on Feel my soul ありがとうありがとうございましたぽーバンドメイドでしたぽまたお会いしましょうぽバイバイクルッポー
Bueno, pues esto se supone que ha terminado, ¿ves? Nada, nada, ya ha terminado. Ya lo demás era simplemente los títulos de crédito. Digo, no sé qué van a hacer para que dure 12 minutos. Ya estaba yo preocupándome. Pues como hice el otro día con Bad Made, Sí, esto, con además, estas canciones claro, claro. el sombrero no suele volar. Hay que Que, quitárselo en condiciones. pues sí, por lo que veo aquí, seguramente esto lo pusieran en streaming, de estos conciertos que hacen en Japón, que pagas una entrada como normal y lo ves, pero online, que me parece una ideaza, la verdad, porque yo que no tenemos aquí oportunidad de ver a estos grupos, ¿vale? Aquí en concierto habitualmente, pues muy bien, genial. El toque intimista, lo que tú decías, el cerrar los ojos, el conectar con la canción, seguramente recuerden qué significa esa canción para ellos, para el que la compuso. Creo que me voy a tirar un triple, pero creo que Saiki no tiene formación per se de piano, sino que lo ha hecho o autodidacta o algo así, porque no posiciona las manos como debería de hacerlo un pianista, ¿vale? Que suele ser más así, ¿vale? Y las tiene como Sí. puesta y hace como una cosa así rara. Eh, Pues, funcional, pues la verdad que toca de maravilla. Me ha sí, sorprendido mucho, además, ¿eh? sí, sí, pero que creo que es así, ¿vale? No, no es como, por ejemplo, cuando se sienta al piano, que te digo yo, bueno, no voy a decir Miyako, pero por ejemplo, Asami sí tiene formación de Sí, sí. piano, o otras, em, bueno, o Freddie Mercury que mencionabas tú anteriormente. ¿Vale? Es decir, sí tenían formación de piano y en la postura se nota. Bueno, pues nada, fantástico. Nos ha encantado. El tono intimista es, yo creo que a mí siempre me gustan los conciertos en acústico. Tienen algo así especial. Sí. De conexión directa con la gente que los ve. Em, una vez, una vez viendo a Saratoga en Jerez, era era un local bueno. Es muy mítico porque es de los pocos que quedan abiertos hasta las 7 de la mañana y tal. Bueno, pues se fue la luz y dijo el cantante Leo, por aquel entonces de Saratoga, dice, siempre nos pasan estas cosas a nosotros. Y dice, anda, trae para acá. Y pilló la guitarra acústica y empezó a hacernos ahí un mini concierto en acústico hasta que volvió la luz. Y no Y, veas cómo canta. y sí, bueno, y tiene un vozarrón que casi no le hace falta micro, ya sabéis. Sí, sí. Leo Jiménez de Saratoga, que hay que traerlo algún día, sí, por curiosidad, para que nuestros amigos de Japón lo vean también y alucinen un poco. Bueno, pues amigos, nos ha encantado. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Tenéis dos formas de poder apoyarnos, haceros miembros del canal. ¿Vale? O también el Patreon en los miembros del canal. Bueno, pues ¿cómo se hace? Con el botón de Join o de unirte, todo lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. ¿Qué te ocurre con el cojincito, amigo? Que luego sale los cuernos estos. Los cuernos. Bueno, Ahí torcidos. si te lo pones más para arriba, aparece el lacito de Minnie Mouse. Mira, ¿sabes? Mira, tenemos la versión Disney de David. Bueno, a lo que iba. En, ¿qué estás poniendo caras raras? ¿Qué estás Claro, porque como salen aquí los cuernos, pongo cara de demonio. Se te está yendo. Vale, a lo que iba. Miembros del canal. En nivel 2 tienen reacciones exclusivas, que después me pierdo y no sé lo que digo. Y el Patreon son reacciones personalizadas.
Eso es. Dependiendo del nivel de Patreon que elijas, tendrás 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo de todo un mes. Los enlaces para hacerte tanto miembro del canal como Patreon están abajo en la información de las reacciones. Es que me río porque cuando terminamos la reacción anterior, dice, van a pensar aquí la gente del canal que somos como azafatos, ¿no? Porque estamos aquí arriba, aquí La abajo, azafata de avión. aquí a los lados. Ahora, ahora, ahora toca el por favor. Si veis Eso es. un anuncio, por favor, nos ayudáis viéndolo. Gracias, Please, David. Gracias, David. kudasai, kudasai. Muy bien, perfecto, perfecto. Bien, pues, nada, gracias de corazón. Te falta una cosa. Sí, que aquí, por aquí van a salir recomendaciones. Eso es, de reacciones nuestras y en el logotipo te puedes suscribir o unirte. Bien, perfecto. Bueno, lo dicho, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.